pues, firmes en la libertad, con la cual el Cristo nos hizo libres, y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. El canal de YouTube. La libertad que estabas esperando. Bueno, hermanos, entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Dice, cuando se abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto. Han habido muchos terremotos en el transcurso de la historia de la humanidad. Algunos han sido a menor escala, otros mayor escala. Sabemos históricamente que algunas ciudades importantes en la historia fueron destruidas a través de terremotos, ¿no? Creo que Pompeya fue destruida por un volcán y un terremoto también, y también pues en este siglo, el siglo anterior y este siglo, también pues se han presentado muchos terremotos, ¿no? Sí, sobre todo por allá en el oriente, por ejemplo en Japón, sí hubo una época una década en que pues los terremotos eran muy frecuentes, ¿no? Sí, pero va a suceder un terremoto, hermanos, va a acontecer un terremoto que va a ser devastador. Pero primero que todo quiero pues entrar en detalle de esta profecía. Dice, a diferencia de los 5 primeros sellos, en cada uno de los cuales participaban seres humanos de una manera u otra, en el sexto sello actúa Dios, hermanos. Cuando este sello se abra, ha pasado, es decir, está en plena gran tribulación, ¿no? Y quiero aclarar algo, hermanos, ¿sí? Porque algunas preteristas enseñan que la gran tribulación ya se dio en el año 70, sí, Jerusalén experimentó una tribulación grande, pero la gran tribulación, eso fue a nivel local, ¿no? Pero la gran tribulación realmente que describe la Biblia en Mateo 24, ¿sí? Y otros evangelios, es la que va a acontecer al final de los tiempos escatológicos. Eso es muy importante que lo entendamos cada uno de nosotros, hermanos. Sí, porque a veces hay preteristas que dicen, no, eso sucedió allá, eso no va a suceder actualmente. No. Sí, la gran tribulación. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucederá? El mundo estará en la gran tribulación. ¿Ah? Estará bajo el poder del anticristo. ¿Sí? Lo más factible y lo más viable, hermanos, es que ese anticristo ya esté aquí entre nosotros. ¿Sí? No sabemos quién es, ¿ya? Pero el Señor lo revelará. Hay algunas teorías que dicen, no, es tal persona, es tal aquello. Yo preferiría esperar a que suceda, a que se dé cumplimiento pues a las profecías bíblicas, para así tener certeza y seguridad, ¿sí? De decir, mire, este es el anticristo, ¿ves? Pero sí sabemos que han existido muchos anticristos, ¿ah? Muchos anticristos. La Biblia no solamente habla de un anticristo, de varios anticristos, ¿sí? El Imperio Romano, y casi todos los emperadores romanos fueron anticristos, ¿sí? Porque se oponían a Cristo. Negaban, el que niegue que Jesucristo vino en carne es un anticristo también, ¿cierto? El que niega al Padre y al Hijo es anticristo, ¿no? Entonces, al final de los tiempos escatológicos, es decir, prácticamente lo que estamos viviendo hoy en día, se levantará un anticristo, ¿sí? Un anticristo y hará cosas para conquistar a los seres humanos, ¿sí? Tendrá una aparente falsa piedad, ¿sí? Empezará a hablar de paz y estabilidad, ¿ya? Pero cuando haya paz y estabilidad, ahí les acaecerá destrucción repentina, hermanos. ¿Ah? Hoy estuve leyendo por ahí una noticia, me envió un hermano una noticia de que por allá en el Medio Oriente están firmando la paz, ¿ves? Y uno de los mediadores es Donald Trump. ¿Donald Trump es el anticristo? No sabemos, solamente Dios lo sabe, hermanos, y nos lo revelará en su tiempo, ¿ya? No sabemos quién sea, ¿ah? Pero decir este es el anticristo sería especulación, ¿no? Bueno, entonces, muy importante entender esto, ¿no?
Habrá un terremoto, lo importante es lo que dice aquí las Sagradas Escrituras, ¿no? Dice, habrá un gran terremoto, ¿sí? Y como dije anteriormente, ha habido muchos terremotos que registra la historia. Y habrá más durante la primera parte, pues, de la tribulación, de esta gran tribulación. Por ejemplo, Mateo 24:7, el hermano Guillermo estuvo anteriormente haciendo como un paralelismo entre pues, los sucesos que Jesucristo predijo que acaecerían al final de los tiempos, ¿sí? Con los jinetes del Apocalipsis, y realmente tiene mucha alusión, ¿no? Hay un paralelismo muy, muy claro en eso. Y también aquí, por ejemplo, en Mateo 24:7 habla de terremotos. ¿Ah? Sí, Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Sí? Pero el terremoto del cual habla aquí no es un terremoto común y corriente, es un gran terremoto que acontecerá. ¿Sí? El acontecimiento que Juan vio en este sello será mucho más poderoso y devastador que cualquier terremoto anterior, hermanos. ¿Ah? ¿Sí ve? De hecho, esto estremecerá más que simplemente la tierra. ¿Ah? ¿Sí? Aquí la palabra griega traducido terremoto significa una sacudida, ¿sí? Un estruendo tremendo. ¿Ya? Y vemos en la Biblia que muchas veces Dios ha hecho que su presencia se sienta en la historia humana al estremecer la tierra, ¿no? Hay varios textos bíblicos, ¿no? Que evidencian eso. Éxodo 19:18, Salmo 68:8, Primero de Reyes 19:11, 12, Mateo 27, versos 51 a 54. ¿Ah? Pero sin embargo, este acontecimiento, este gran terremoto que va a acontecer, hermano, no ha sucedido aún. ¿Ah? Hace mucho más que estremecer la tierra. ¿Sí? Estremecerá tanto a los cielos como a la tierra. ¿Ya? Entonces, es decir, será devastador. Se llevará muchas vidas, hermanos. Muchísimas vidas. ¿Ah? No sé, los terremotos que hemos presenciado son a nivel local. Pues este puede ser que sea un terremoto que será tan devastador que puede ser que abarque muchas naciones, ¿no? Entonces, y eso no ha sucedido aún, hermanos. Entonces, los preteristas que dicen esto ya sucedió, no, hermanos, eso no ha sucedido. Y el sol se puso negro como tela de silicio, hermanos. ¿Qué significa esto? ¿Ah? Pues que llegará un segundo desastre. El sol se puso negro como tela de silicio. Hay algunos que asocian esto con los eclipses solares, ¿sí? Pero los eclipses solares que nosotros hemos contemplado, pues, son temporales, es decir, duran poco tiempo, ¿no? Sí, quizás 5, 10, 15, 20 minutos, hasta media hora. Creo que hubo un eclipse en el siglo XIX que duró bastante tiempo, donde fue tan tremendo que es decir, los animales perdieron noción y sentido del día. Las gallinas empezaron ¿sí? A esconderse, ¿ya? Los animales, todo, es decir, pero este eclipse, hermanos, que va a acontecer en el que el sol se pone como tela de silicio, ¿sí? Es algo producido por un desastre, ¿sí? Miren, sabemos que el silicio era la ropa áspera que usaban los que hacían lamentaciones. Por lo general estaba hecho de pelo de cabras negras. Después, eso significa, hermano, después del violento terremoto que devasta la tierra, el sol se pondrá tan negro como el manto del que hace lamentación. ¿Ah? Mire, de hecho, el mismo profeta Joel habló de estos mismos fenómenos respecto al día de Yahweh, ¿no? Dice, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Joel 2:31, ¿no? Y en otros pasajes se asocia a las tinieblas con juicios, ¿no? Con juicios de Dios, como en Éxodo 10, 21 a 22, Mateo 27:45. ¿Ah? Entonces, es producto, es decir, el sol se pone negro como tela de silicio, como queriendo lamentarse por ese gran terremoto que cobró tantas vidas o que va a cobrar tantas vidas aquí en la tierra. ¿Sí? Dice, la luna se volvió
toda como sangre, ¿sí? Es decir, habrá un tercer desastre y está estrechamente relacionado, hermanos, con el oscurecimiento del sol cuando la luna se volvió toda como de sangre. Probablemente esto puede significar que habrá grandes nubes de ceniza y humo arrojadas por la actividad volcánica asociada con el terremoto mundial, ¿sí? Será tan devastador que muchos volcanes erupcionarán, ¿ya? Yo me acuerdo aquí en Colombia, en el año 1900, creo que fue en el año 1985, cuando estalló un volcán, ¿ah? Hermanos, tremendo, ustedes no me creerán, ¿sí? Yo tenía 11 años en esa época y me acuerdo muy bien que todo caía bastante ceniza, el cielo se volvió oscuro, se puso oscuro de ceniza. Y eso, aunque quedan muchísimos kilómetros del lugar donde yo vivo, ¿sí? La ceniza se extendió por todas partes. ¿Ah? Entonces habrá grandes nubes de ceniza y humo arrojadas por la actividad volcánica asociada a ese terremoto devastador. Y esa ceniza y ese humo eclipsarán a la luna, dándole un color rojizo en su intento de perforar el cielo oscurecido por el humo, ¿no? ¿Ah? Isaías también describió este extraño y aterrador fenómeno. Por ejemplo, en Isaías 13:10 dice, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces Joel 2:10 dice, el sol y la luna se oscurecerán. Entonces, estos fenómenos afectarán todos los aspectos de la vida al desestabilizarse el cielo normal de día y de noche. El eclipse total de sol y la luna añadirán más motivos al mundo para estar lleno de pavor. ¿Ah? Y luego, hermanos, acontecerá otro desastre. ¿Ah? Saldrá un cuarto desastre. Dice Juan que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. ¿Ah? La palabra traducida estrellas pudieran referirse a verdaderas estrellas o a, pues, por ejemplo, sabemos que hay muchas estrellas que son más grandes que la Tierra, ¿no? Pero hay estrellas que son, ay, ¿cómo es que se llama? Han caído sobre, no son estrellas como tal, sino son meteoritos. Meteoritos, sí. Y hay meteoritos que han caído en la Tierra. Sí, creo que en Arizona cayó hace mucho tiempo un meteorito y dejó un hueco inmenso, ¿se ve? Entonces, a esas estrellas a las que se refiere aquí, lo más probable es que sean meteoritos, ¿sí? ¿Ves? Muchos, los preteristas dicen, ay, no, eso sucedió en el año 1800 y pico, cuando cuando se vio en el cielo, en los campos, se veía que habían lluvia de ¿qué? De meteoritos, pero no cayendo a la Tierra, sino en el espacio sideral. Pero realmente, lo más viable, yo creo, que es que como es un desastre, ¿sí? Que proviene de los juicios de Dios, puede ser que sean meteoritos que caigan a la Tierra, ¿sí? Por ejemplo, lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. ¿Cómo Dios actuó? ¿Cómo destruyó? ¿Sí? Yo creo que fueron meteoritos los que cayeron allá y destruyeron esas ciudades. Lo mismo va a acontecer al final. Recordemos que estos juicios vienen de Dios, ¿no? Entonces, lo más factible es que sean, pues, meteoritos, ¿no? ¿Sí? Entonces, no son estrellas reales, porque las estrellas reales son demasiado grandes para caer sobre la Tierra. ¿Y qué pasaría? Pues destruirían con toda la Tierra y con toda la humanidad. Entonces, son meteoritos, ¿sí? ¿Ah? Entonces, esto lo que vemos para en películas, como por ejemplo la de la película de ¿cómo es que se llamaba? La de Armagedón. Yo no sé si ustedes la vieron. Yo pienso que así va a suceder, hermanos. Yo creo que es así, ¿sí? Pero eso afectará partes de la Tierra, no a toda la humanidad, ¿ya? ¿Ves? ¿Qué hará Dios con sus hijos? Los protegerá, así como protegió al pueblo de Israel en la época de las plagas de Egipto. Los protegió. Si Dios les enviará algo, una señal, no sé qué sucederá, milagrosamente los protegerá. Pero sí va a destruir a parte de la humanidad. ¿Ya? Después, ¿qué podríamos decir? Después dice, por eso es que dice, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra.
¿sí? Lo que vieron por allá en 1800 y pico, que los preteristas dicen, es que hay diferentes clases de preteristas que asocian a todos acontecimientos del año 70 y otros preteristas que asocian todos acontecimientos que han sucedido pues en la historia, pero que realmente no cayeron en la tierra, sino que se vieron en el espacio sideral. Pero aquí dice claramente, el cielo y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos. Y cuando la higuera deja caer sus higos, ¿a dónde caen? A la tierra, ¿cierto? Cuando es sacudida por un fuerte viento. Y después, mire lo que dice aquí. Nosotros leímos el 14 también, ¿cierto? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Mire, hermanos, este quinto desastre en este sello afecta a la atmósfera de la tierra, porque el cielo parece desvanecerse como un pergamino que se enrolla. Esta es la percepción humana de la magnitud de este juicio, pero no es la disolución final del cielo, lo que viene después, ¿no? Es decir, Juan compara el cielo con un pergamino desenrollado que se divide por la mitad y cada parte se enrolla hacia su lado, como dice Isaías 34:4, ¿no? ¿Ya? Entonces, dice, pues es un desastre que sucederá en la atmósfera de la Tierra, ¿sí? ¿Qué será? Pues no lo sabemos, pero va a ser un desastre, como los anteriores desastres, ¿ya? Entonces, también, pues, hay otro que veremos más adelante, pero cuando veamos el versículo 15 y 16. Cedo palabra, hermano Rodolfo. Bueno, acá el sexto sello describe el juicio final de este mundo, porque el gran día de su ira está llegando, ya ha llegado. Por lo tanto, mientras que los 4 primeros sellos hacían referencia a diferentes juicios que caracterizaban el periodo de ausencia del Señor y que irán ganando en intensidad según se acerca su segunda venida, ahora nos encontramos con la manifestación final de la ira de Dios sobre la humanidad rebelde. Como bien dijo recién el hermano Henry, los verdaderos cristianos serán resguardados de esta ira. Siempre los verdaderos cristianos son resguardados de la ira, pero eso no significa que no pasarán una tribulación. Siempre hay una confusión. Una cosa es la ira de Dios y otra cosa es la gran tribulación por la que sí pasarán los verdaderos cristianos. Y bueno, se trata por lo pronto de un juicio único e irrepetible que consiste en la disolución de los cielos y el reconocimiento final por parte del mundo rebelde de la autoridad del Cordero, que eso es lo que va a suceder finalmente. Estas señales en el cielo y en la tierra son las mismas de las que estuvo comentando hace un rato el hermano, que el Señor habló en su sermón profético y que procederían a su venida en gloria. Esto lo podemos leer en Mateo 24, 29 al 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero no solo el Señor o el libro de Apocalipsis hablan de este lenguaje, de estos acontecimientos futuros, también los profetas del Antiguo Testamento, como bien dijo anteriormente el hermano Henry, descubrieron con frecuencia estos mismos acontecimientos que precederían a la venida en gloria del Señor. Isaías 13, 10 al 13, Isaías 34, 4, Ezequiel 32, 7, Ezequiel 38, 19, y bueno, y algunos otros pasajes más. El cuadro final que todas estas porciones bíblicas nos dibujan es realmente aterrador, podríamos decir, y es probable que el lenguaje simbólico y literal estén entretejidos con la finalidad de darnos una impresión lo más vivida posible
de lo que ocurrirá al final del tiempo de este mundo, tal como lo conocemos ahora bajo el dominio del hombre. Quizá el terremoto de toda la Tierra al que se refiere provoque tremendas erupciones volcánicas también, arrojando enormes cantidades de polvo, humo y gases hacia la atmósfera, que haga que el sol se oscurezca y que la luna aparezca roja como la sangre. Yo también creo que otra posibilidad puede llegar a ser que directamente se apague el sol y allí también tampoco la luna dé su resplandor. Y también podemos pensar que la referencia de las estrellas, como se dijo anteriormente, que cayeron del cielo, se pueda referir a una lluvia de meteoritos. Y el cielo, que como un pergamino se enrolla, y es quitado de en medio, no debemos entenderlo en sentido literal. El caos resultante es de tales dimensiones que ya no es posible reconocer la superficie de la Tierra. Las montañas y las islas habrán desaparecido de su lugar. O sea que el caos producido por estos cataclismos hacen que el hombre llegue al convencimiento interior de que se enfrenta con su propia destrucción. Todo esto anticipa la inminente venida de Cristo en juicio contra todas las naciones, que, como ya hemos visto, había sido profetizada ampliamente por el Antiguo Testamento. Y en ese día de la ira de Dios, los hombres se darán cuenta de que este no es su mundo. Ahora el hombre se muestra orgulloso y hace lo que quiere sin tener en cuenta a Dios en ningún momento, pero solo será necesario que Dios empiece a sacudir un poco el mundo para que todos los hombres se den cuenta de que este no es su mundo, sino que están aquí con el permiso de Dios. Y bueno, ya hemos dicho en varias oportunidades que todos los gobernantes están porque Dios los ha puesto. Pero esto tiene también un mensaje para los creyentes. Nos recuerda que este mundo tal y como lo conocemos va a desaparecer, como podemos ver en Hebreos 12, desde el 25 al 29, que dice: mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea que este mundo no es permanente y va a desaparecer. Lo único, es decir, va a desaparecer tal cual como lo vemos ahora, pero no es que no va a existir más el mundo. Todo lo contrario, lo único que quedará entonces es el reino eterno de Dios aquí en el mundo, tal como está ubicado ahora actualmente. Por lo tanto, solo podremos llevarnos aquello que hemos invertido aquí en el reino de Dios, bien sea nuestro propio carácter, tiempo o recursos. Todo lo demás desaparecerá. Y aquí tengo algunas anotaciones que en cuanto a la apertura de este sexto sello, que les voy a ir comentando, que se producirá, bueno, este terremoto planetario destructivo que sucederá justo antes de la segunda venida de Jesucristo, tal como hemos leído en Apocalipsis 6, desde el versículo 12 y hasta el 17. Bueno, concuerda también con Mateo 24, 29, y con más detalles se describe este suceso en Apocalipsis 16, versículos 18 y 19, cambiando toda la topografía del planeta.
Seguidamente, bueno, como el sol se pondrá oscuro, negro, o, repentinamente, o directamente se apagará, como dije anteriormente, y la luna no va a dar su resplandor, poniéndose roja como la sangre, y seguidamente las estrellas caerán de la Tierra, de estrellas fugaces o meteoritos, como se dijo, como ya hemos dicho, como lluvia de meteoritos. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 16, versículo 21, y cada una pesará alrededor de 45 kilogramos aproximadamente. Y seguidamente el cielo se verá de color negro entonces. Bueno, toda la topografía de la Tierra va a cambiar, desapareciendo las islas y formando allí un solo continente. Tengamos en cuenta que tal cual como estamos divididos ahora actualmente en 5 continentes, antes también era un solo continente. Yo personalmente creo que esto es lo que va a ocurrir. Se va a volver a unir estos 5 continentes en uno solo. Entonces, bueno, hasta aquí es mi aporte y paso palabra. Muchas gracias, hermano Rodolfo. Muchas gracias por su excelente comentario. Ahora continuamos con el hermano Guillermo, por favor. Saludos, mi hermano. Bueno, yo solamente había leído el verso 9. Voy a tener que leer varios versos. Dice así, Apocalipsis capítulo 6, verso 10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, soberano Yahweh, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? El verso 11 dice, y a cada uno de ellos se le dio un vestido blanco y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como iba a tratar de ser lo más resumido posible, hermanos. Estos santos mártires que dice ahí que clamaban a gran voz, son testigos. Ellos clamaban, dice ahí, en esa figura, por venganza, como claramente también en la antigüedad se hacía. Salmos capítulo 74, verso 2 dice, recuerda tu congregación, la que adquiriste desde la antigüedad, la tribu de tu heredad, que tú redimiste, este monte de Sión en el cual has morado. Levanta a tus siervos sobre los que nos llevan con violencia. Todo aquel que hace el mal es enemigo de tu santuario. Tus adversarios hicieron alardes en medio de tu día de fiesta. Colocaron sus estandartes por señales. Tú lo sabes, por cuanto eres el sublime de lo alto. Ellos rajaron las puertas con hacha como a árboles de un bosque, simultáneamente con hachas y con picos. Esto es lo que dice ahí de un clamor que hizo ese escritor. En el verso 10 y hasta el verso 12 dice, oh Dios, ¿hasta cuándo el adversario afrentará y provocará continuamente a ira a tu nombre? ¿Por qué retiras tu mano y tu diestra de en medio de tu fiesta? Dice el 12, nuestro Dios es el rey que dio órdenes desde el santo, desde el antaño, desde respecto a la salvación de Jacob. El Salmo capítulo 79, verso 5 dice, ¿hasta cuándo, oh Yahweh, estarás airado para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Dice, derrama tu ira sobre los pueblos que no te han conocido y sobre los reinos que no invocan tu nombre. El verso 10 para ir un poquito más rápido. Dice así, para que no digan las naciones, ¿dónde está tu Dios? Sea dada a conocer entre las naciones ante nuestros ojos la venganza por la sangre de tus siervos que ha sido derramada. De esta forma y de muchas otras formas, hay muchos otros pasajes en donde los siervos de ese Dios todopoderoso en el antiguo pacto están gimiendo, están clamando por que el Padre Celestial vengue lo que ellos están pasando.
Y esto es contrario a lo que ocurre en el nuevo pacto, porque en el nuevo pacto pareciese que fuera contrario, hermano. No es contrario, porque en el nuevo pacto el ungido ora por los que le persiguen y nos enseña que hagamos lo mismo. Eso usted lo puede leer en Lucas capítulo 23, verso 34. Esteban también hace lo mismo en Hechos capítulo 7, verso 60. ¿Ve? Y el apóstol Pablo, a pesar de que él ora en contra de los falsos hermanos, es más, se los da a Satanás, y se los entrega a Satanás. Aquí en 2 Timoteo capítulo 4, verso 16, también ora a favor de los que están persiguiendo a la congregación o iglesia de nuestro Señor Jesús. ¿Ve? En el postrer tiempo, será un tiempo de juicio, cuando el Todopoderoso, como lo dice el símbolo, va a responder, ¿ve? Va a responder las oraciones de su pueblo, que clama por liberación en oración, y también por lo que el Padre Celestial escribe en las Escrituras. El mismo Padre lo escribe. ¿Ve? Voy a darle otro ejemplo en Salmos capítulo 18, verso 6. Dice así: en mi aflicción invoqué a Yahweh, clamé a Dios, y él escuchó mi voz desde su templo, y mi súplica llegó ante él a sus oídos. ¿Ve? Si usted lee este contexto, usted va a ver por qué el escritor de ese salmo escribe de esa manera, porque él dice que el Padre Celestial escuchó sus ruegos. ¿Ve? Ahora, después de todo esto, Yahweh va a vengar a su pueblo. Esto que viene pasando como tribulación el pueblo del Dios Todopoderoso va a ser vengado por el Padre Celestial. ¿Ve? Eso va, créame, hermanos, que eso va a ser así. Ahora, en el verso 11, dice: a cada uno de ellos les dio un vestido blanco. Cuando leemos este pasaje de Apocalipsis capítulo 6, verso 11, es necesario traer a colación Deuteronomio capítulo 32, verso 43, y también el Salmo 79, el que acabamos de leer, verso 10. Por ejemplo, voy a leerle el Deuteronomio capítulo 32, verso 43. Dice así. Dice: por tanto, gloríese, oh naciones, con él, porque él tomará venganza de la sangre de sus siervos. Traerá retribución contra los que lo aborrecen y hará expiación de la tierra y de su pueblo. ¿Ve? Lo mismo ocurre en el Salmo 79, verso 10. Ahora, la respuesta de Yahweh Dios a las oraciones de los mártires, ¿cuál fue? Tal vez usted se estará preguntando cuál fue. La Escritura Sagrada dice que se le dieron túnicas blancas, como ya los hermanos han traído a colación. Y sabemos por las Escrituras que esto representa la justicia de los santos en Cristo Jesús. Y es como una especie de don que Yahweh Dios les da a los que pasan por ese sacrificio, o los que están dentro de los propósitos del Padre Celestial en su ungido, en Jesús, en Yahushua, como usted le quiera decir. Vamos a leer Apocalipsis capítulo rapidito, solo leo 2 versículos, explico un poco y nos vamos al sexto sello. Dice así, Apocalipsis capítulo 3, verso 5, dice: así el vencedor será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre en la presencia de mi Padre y en la presencia de sus mensajeros. Ahí lo dice claramente. Apocalipsis capítulo 19, verso 8 dice: y se le ha concedido que se atavíe de lino fino blanco, resplandeciente y puro, porque las obras justas de los santos es el lino fino blanco. ¿Ve? Luego se les dijo que tendrían que descansar hasta completar el número de sus hermanos que pasarían por una experiencia similar a la de estos en la gran tribulación, que claramente el ungido postula en el capítulo 24 de Mateo, el verso 21
el verso 21 y 22. Es importante, hermanos, notar que el texto griego en Apocalipsis capítulo 6, verso 11, no tiene la palabra número. ¿Ves? El Apocalipsis no habla de un número de los santos martirizados, pero hay un elipsis ahí. ¿Ves? O sea, ¿qué le quiero decir? Que implícitamente sí cabe. ¿Ves? Es pasable que ahí se haya puesto, porque no desenfoca el contexto, sino que lo enriquece. ¿Ves? Lo enriquece. Ahora, el pueblo de Dios, de Yahweh, se completa con la túnica de la justicia del ungido, no con méritos propios. Y esto usted puede leerlo en Apocalipsis capítulo 7, verso 9 y el verso 10, y Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Ahora, la escena de este quinto sello, se podría decir, es una profecía dual, pues siendo acontecimientos futuros, desde que fueron escritos, están cercanas al fin, pero se aplica a la parte histórica, donde millones del pueblo de Yahweh, el Padre Celestial, sufrirá martirios, o sufrió más bien martirios, aflicciones, muertes, etcétera, debido a su fidelidad y obediencia a la instrucción del Padre Celestial. Y quiero que leamos Isaías capítulo 63, verso 4, dice así: porque el día de la venganza ha estado en mi corazón, y el año de mi redención ha llegado. ¿Ve? Ahí lo dice claramente el Padre Celestial. Ahora, sabemos por la historia y por las Sagradas Escrituras que el pueblo de Yahweh padeció a lo largo de la historia, desde los días de Abel, ¿ve? En Génesis capítulo 4, verso 10, hasta el momento en que Yahweh finalmente vengará la sangre de su siervo. Esto usted puede leerlo en Apocalipsis capítulo 19, verso 2. ¿Ve? ¿Hasta cuándo, Señor, ha sido el clamor, hermanos santos, del pueblo de Yahweh Dios cuando está en tribulación? Los testigos, los cuales son mártires, que experimentaron gran sufrimiento y tribulación, hacen una diligente pregunta: ¿hasta cuándo, soberano Yahweh, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Esto está en el verso 10. La clara respuesta, hermanos, como ya les venía diciendo, la reciben en este verso 11, donde se les dice que se les da vestiduras blancas, y le dice que descansen un poco más de tiempo hasta que se completen el número de sus consiervos. Eso es obvio. Ahora, vamos a entrar al sexto sello. Voy a hacer lo más rápido posible. Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Dice: y miré cuando él abrió el sexto sello, y se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se puso como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como cuando una higuera arroja sus higos tardíos cuando la sacude un fuerte viento. Y dice ahí: y se produjo un gran terremoto, seísmos, como lo dijo el hermano Henry, seísmos megas, dice ahí en el griego. El ungido Yahoshua, o Jesús, habló de terremotos. ¿Ve? Ya lo trajo a colación claramente el hermano Rodolfo. Cuando enseña escatología en Marcos capítulo 13, verso 8, y en Mateo capítulo 24, verso 29, donde se postula que habrá terremotos y que las potencias de los cielos serán conmovidas. En Hechos capítulo 2, verso 20, leemos que el enviado Pedro interpreta el lenguaje escatológico de Joel capítulo 2, verso 31, acerca del sol volviéndose tinieblas y la luna en sangre, como señalando a los acontecimientos del día de Pentecostés o las 7 semanas, como también el gran día de Yahweh. La interpretación que Pedro da de Joel capítulo 2, versos del 28 al 31, según el contexto y la profecía apocalíptica,
es con el fin, hermanos, ojo aquí, de mostrar la profecía del Padre Celestial a través de su profeta, en cuanto a su espíritu derramado sobre toda carne. Lucas, el escritor de Hechos, hace una exégesis prudente y literal de estos símbolos, pues Pedro refuta la falsa acusación de estar ebrios por mosto. Lo hace inspirado. Afirma la profecía de Joel, cumplido en Hechos, cuando el fenómeno del don de idiomas o lenguas, como usted le quiera decir, por el Espíritu de Yahweh, y también su milagrosa predicación, ¿ve? Él se las atribuye al Espíritu de Santidad, a los propósitos de Yahweh, ¿ve? En relación a lo que se profetizó que en Joel capítulo 2, de que el Padre Celestial derramaría sobre toda carne su espíritu, ¿ve? Como hemos dicho, y yo en lo personal entiendo. Ahora, ¿cómo se puede notar en este libro del Apocalipsis y en su contexto revelador esta figura descriptiva de lo que podríamos llamar el colapso literal y simbólico de las estrellas? Las cuales algunas veces, hermanos, representan o son figuras de ministros del mensaje de salvación en la congregación o iglesia, como se lee en Apocalipsis capítulo 1, verso 20, o los hijos de Jacob, como se lee en Génesis capítulo 37, verso del 9 al 10, se lo voy a leer, dice así, Génesis capítulo 37, verso del 9 al 10, dice, y de nuevo tuvo otro sueño, y al contarlo a sus hermanos, le dijo, aquí volví a tener un sueño, y miré que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Al contárselo a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió diciéndole, ¿qué sueño es este que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos llegaremos a inclinarnos ante ti hasta el suelo? Wow, tremendo, hermanos. Ahí se les da este símil a los hijos de Jacob, ¿ve? Y bueno, saliendo un poco del contexto, esto sí sucedió, como usted ya debe saberlo. Ahora, también se le pone este símbolo al pueblo o descendencia de Abraham o Israel, al cual se alude como si estuviera compuesto por las estrellas, como en Génesis capítulo 15, verso 5, se lo leo rapidito, dice, luego llevándolo fuera le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas, y añadió, así será tu descendencia. Ahora, les traigo estos ejemplos a colación para que usted vea que hay diferentes figuras y tipos donde se le da una simbología a los personajes, ¿ve? En este caso al pueblo de Dios, pero también este símbolo se le atribuye a falsos hermanos. Esto usted puede leerlo en Judas capítulo, bueno, solamente tiene un capítulo en el verso 13, que dice así, dice, rugientes olas del mar que mediante su espuma demuestran su propia confusión, estrellas errantes para las cuales está reservada la densa oscuridad de las tinieblas eternas. ¿Ve? De modo que aquí también pueden incluir a los ministros y líderes idólatras entre las organizaciones religiosas paganas, sean grandes o chicas en este tiempo, hermanos. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Muchos disque profetas son más bien sensacionalistas, están dentro de la religión apóstata, postulando y especulando sobre los fenómenos naturales de los cielos. Por ejemplo, ya lo trajo a colación el hermano Henry en cuanto al preterismo, que ellos postulan de que ya todo esto sucedió y esto contradice lo que dice el primer capítulo de este hermoso libro, hermanos.
Y cuando digo que especulan sobre esos fenómenos naturales, en los cielos lo hacen, hermanos. Por ejemplo, las últimas 2 lunas de sangre, una fue registrada la última, el 20 de enero del 2019, y la anterior fue el 31 de enero del 2018. ¿Ve? Alguna, creo que fue la del 31 de enero, según lo que investigué, coincidió con una celebración judía, no de Yahweh, instruida a su pueblo, una celebración judía, hermanos. O sea, una celebración tradicional de ellos. No fue que el Padre Celestial les dijo que le celebraran esa fiesta. El Padre Celestial les encomendó 7 fiestas, pero esta es aparte. ¿Ve? Entonces, ¿qué hicieron los judíos ortodoxos? Ellos empezaron a decir que el Mesías iba a llegar en ese año. ¿Ve? Porque esto sucedió el 31 de enero. O sea que ese mismo año, el año 2019, iba a llegar el Mesías a Israel. Y también en las redes sociales eso se llenó en cuanto a la religión apóstata, hermanos, las que descienden de Babilonia la Grande, la ramera, la madre de la ramera. Hermanos, el YouTube estaba repleto de videos postulando que el Mesías iba a llegar, que no sé qué, que esto y que lo otro, porque por lo de la luna roja. Hoy es Yom Teruah, hoy se celebra la fiesta de las trompetas. ¿Ve? Y porque hoy se celebra la fiesta de la trompeta, usted ve en YouTube y eso está regado de que no, que va a venir el Mesías, que no, ni siquiera se ha manifestado el hombre pecado. ¿Ve? Como claramente lo dice el apóstol Pablo en su segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, donde él dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿De cuál hombre de pecado? El inicuo, el que se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, dice ese contexto. ¿Sí? Ahora, siempre que pasa alguna cosita, incluso creo que hoy es 18, supuestamente ayer, hoy es 19, antes de ayer estaba profetizado que iba a pasar algo, nunca sucedió nada, hermanos. ¿Sí? Porque nadie conoce el día ni la hora. Y no es que te va a sorprender como ladrón, tú vas a saber quién es tu Señor, quién es el ungido del Padre Celestial, quién es Yahoshua o Jesús. Tú lo vas a saber porque tú le sirves y tú no perecerás por falta de conocimiento porque tú estás escudriñando la Escritura. No te va a tomar como ladrón, pero tú no sabes cuándo va a ser ese día. Y todavía faltan algunas señales. Ahora, tengo que ser claro, hermanos, en cuanto a todo este poco de especulaciones. Tengo que ser claro. Si en este u otros tiempos son o fueron vistas como presagios de grandes catástrofes apocalípticas, me refiero a las lunas de sangre o cualquier otra señal que el cielo pronuncie, es o era solo por especulación. Ojo, por ignorar lo que está escrito. Aparte de la herencia de una teología tradicional de errónea interpretación, hermanos. ¿Ve? Ahora, lo que profetizó Isaías originalmente es similar a lo que ve en visión Juan, que luego escribió donde se usan las señales de los tiempos en los cielos. En Génesis capítulo 1, verso 16, usted lo puede ver claramente. El sol, la luna y las estrellas, aparte de ser señales, las estaciones de los tiempos y años, podría decirse, hermanos, que también son símbolos que refieren o van de la mano con los poderes políticos. Pues cuando ocurren estas cosas, como postula este pasaje, será también el colapso de los sistemas de poder del mundo, como lo veremos en el verso 15 de este mismo capítulo. Pero la idea es claramente dual, es decir, literal y simbólica. No solamente van a caer las estrellas, las que ya trajeron a colación los hermanos de Henry y Rodolfo. Eso es literal, como claramente el ejemplo que trae a colación el hermano cuando menciona lo que le ocurrió a Sodoma y Gomorra. De eso va a ser literal, pero también
es simbólico porque también ustedes van a notar que en este capítulo todo los rasgos sociales están huyendo y escondiéndose en las cuevas. El sol se oscurece, la luna no da su resplandor y las estrellas caen. Es una especie de forma poética, hermanos, de señalar que un imperio ha caído, ha sido destruido. Más adelante veremos este fundamental tema. Estos pasajes tienen señales algo parecidas a las que dicen en Lucas capítulo 21, verso 25. Se lo voy a leer rapidito. Dice, y hará señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las naciones y extrema desesperación a causa del ruido del mar. ¿Ve? En Marcos capítulo 13, verso 24 dice, en aquel tiempo, después de esa aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Ve? Lean también la profecía de este acontecimiento en Joel capítulo 2, verso 10, también en el verso 30 y 31, Joel capítulo 3, verso 15, y una reveladora profecía, ve que va de la mano, va en referencia cruzada con esta, en Isaías capítulo 13, verso del 9 al 11. Se las voy a leer rapidito. Dice así, dice, aquí que el día de Yahweh viene, porque no hay remedio, intensa y violenta es su ira, la cual transformará la tierra de un lugar desolado y destruirá de ella a sus pecadores, porque las estrellas de los cielos y sus huestes no irradiarán su luz. El sol se oscurecerá al salir y la luz de la luna no resplandecerá. Castigaré al mundo por su maldad y al impío por su iniquidad. Haré que cese la altivez de los soberbios y abatiré el orgullo de los tiranos. Y esto es precisamente lo que vemos que ocurre en estos pasajes. En Apocalipsis me parece que se mencionan 3 terremotos. A mí me parece fue lo que por encimita pude escudriñar. Ahora, eruditos religiosos, ya para terminar, describen esto como el resultado de una guerra atómica. Como el sol y la luna se oscurecen por grandes masas de tierra volviéndose y las cenizas y la gente escondiéndose en agujeros en la tierra para escapar de la radiación atómica. Ahora, no debemos descartar esto. Tiene mucha lógica. Estoy más con lo que dijo el hermano Henry que esta interpretación. O sea, pero no la descartamos. No se sabe. Yo no sé. Pero hay que notar algo. Hay que notar algo aquí, hermanos. Algo importante, un detalle muy importante y quiero que tomen nota de esto. Necesitamos notar que la gente se esconde del que está sentado en el trono y de la ira del ungido, no de alguna catástrofe causada por el hombre, hermanos. Entonces, no creo que esté de acuerdo eso de esa guerra atómica, como escuché algunos videos, escudriñando un poco el tema. O sea, no va de la mano. Pues si usted lee el verso, el pasaje, los pasajes, ahí le va a decir que ellos estaban huyendo de que está en el trono y de su ungido, hermano. ¿Ve? Ahora, a su tiempo Yahweh derramará su ira sobre los incrédulos, que suplicarán con ardor a las montañas, como lo dice el pasaje, y a las rocas que les escondan el día de la ira de Yahweh Dios y del Cordero. ¿Ve? Ahora, hay una pregunta, ¿quién podrá sostenerse? En el verso 17, pero Yahweh, hermanos, dice ahí, está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Paso palabra, hermanos. Gracias, hermano Guillermo,
por profundizar muy bien en estos pasajes bíblicos. Y quiero, hermano, quiero decir algo. Es decir, hay algunos preteristas que para desviar el panorama profético, ¿sí? Citaron fechas en las cuales acontecieron esos fenómenos naturales. Pero quiero decirles, hermanos, que todos estos desastres naturales, producto de la ira de Dios, acontecerán es durante la gran tribulación, hermanos. Por ejemplo, los adventistas dicen que lo del gran terremoto sucedió en el año 1755, con el gran terremoto de... Saludos, hermanos, gracia y paz, bendiciones de lo alto. Suscríbete al canal, dale a la campanita para que te avise cuando subo otros videos.